el ensayo clínico controlado aleatorizado. Esa es la vedette, ¿sí? Ese es el top del poder, o como dice el profesor Rubiano, es palabra de Dios, te alabamos Señor, ¿sí? Entonces, si un experimento clínico controlado aleatorizado me dice que hay que hacer esto, hay que hacerlo, así de simple. Obviamente bien diseñado, con lectura crítica, metodológica y postmetodológica adecuada. El experimento clínico controlado definitivamente no tiene igual, no tiene cómo hacerlo. Y ahora, en otra charla vamos a mirar lo que es evidencia en tiempo real, o evidencia de la vida real, ¿sí? O del mundo real, como lo quieran mencionar, de cualquiera de esas formas. Hay una crítica que tiene la evidencia y es que los experimentos clínicos controlados se hacen en ambientes controlados, ¿sí? La pesa es de mejor calidad, todas las pesas están calibradas, el método es súper estricto, hay 3 enfermeras para que le expliquen esto, hay una central de mezclas, hay una central de datos, central de aleatorización, todas estas cosas son muy pulidas. Eso en la vida real se da. Las variables sean controladas. En la vida real no se ve eso, ¿sí? No se ve. La balanza suya es diferente a la suya, su enfermera tiene un entrenamiento diferente a la suya, entonces en la vida real eso no se ve. A eso se le está llamando evidencia del mundo real. Entonces es como un paso adelante y vamos a ver cómo se hacen esos estudios que ya se están publicando de evidencia del mundo real. Eso es un concepto nuevo que vamos a manejar en este diplomado. Vamos a hacer un taller sobre eso y los voy a invitar a que hagan publicaciones de estudios de evidencia del mundo real. Entonces ustedes van a someter experimentos clínicos controlados de SLEEP a evidencia del mundo real. Entonces vas a mirar si lo que publicó el gurú en SLEEP que reportó en ese estudio realmente pasa en la vida o no es tan real lo que se publicó, lo que se hizo en ese experimento. Eso lo vemos más adelante. Entonces la medicina basada en evidencia implica hacer una mezcla de ¿qué? De la experiencia. Para explicarla bien. De la experiencia, y la evidencia. ¿Sí? De la experiencia con evidencia, y eso es básicamente lo que dice ahí. Y este gráfico quiero que se lo aprendan porque aquí están los 3 pilares de la medicina basada en la evidencia. Los 3 pilares fundamentales, el triángulo en lo que se sustenta la medicina basada en la evidencia es, obviamente, la evidencia científica, la mejor que yo pueda encontrar en ese momento, la experiencia, que en inglés, ¿cómo se dice? Clinical, el ojo clínico, ¿cómo era? Clinical stat, es el término en inglés, para ojo clínico. Y los valores y preferencias del paciente. Siempre hay que preguntarle al paciente, siempre hay que ofrecerle a él las posibilidades de la mejor evidencia, el mejor tratamiento. Siempre el paciente tendrá que autorizar y firmar consentimientos informados para todos los procedimientos y los tratamientos que nosotros vamos a impartirle a ese paciente. Hay que compartir con él qué le vamos a hacer y él es quien toma la decisión. Ya el protagonista no es el médico, el protagonista es el paciente. Él es el real protagonista de todas estas cosas. ¿Cuál es la definición de clínica que está en la experiencia? Pueden leerlo, a mí no me gusta leer diapositivas, pueden leerlas. ¿Sí? Lo que está en blanco. La habilidad de un juicio hipotético que el clínico adquiere a través de la experiencia y la práctica clínica. ¿Sí? Les puse un muy buen ejemplo en cirugía la clase pasada. Les puse el ejemplo de cuando la experiencia modula la evidencia y así exista la mejor evidencia escrita en ese papel, mi experiencia puede decir si la aplico o no la aplico en ese paciente en particular, y pusimos algunos ejemplos. Entonces, ¿a quién se clasifica como un buen profesional de la salud? A quien mezcla las dos cosas en justas proporciones, experiencia y evidencia. ¿Por qué? Porque cuando usted aplica solo evidencia, ¿qué pasa? Sí. Se vuelve anárquico, se vuelve un tirano y puede cometer errores que pudo prevenir por el ojo clínico con ese paciente, el paciente desnutrido, por ejemplo. ¿Sí? Este paciente, como decía, se debe operar así, con esta técnica, pero resulta que ninguna de las guías dice cómo se debe manejar un paciente que tiene unas proteínas de tanto, con una infección de tanto, o con un trastorno de la coagulación X o Y.
Y tú como experto mezclas esa evidencia con la experiencia y decides de acuerdo a esas condiciones que ves en tu paciente y a tu experiencia clínica si aplicas esa guía, si aplicas ese artículo, si aplicas eso que acabas de leer o no lo aplicas. Y si tú aplicas solamente la experiencia, ¿qué pasa? Te vuelves peligroso. Eres un profesional peligroso, porque los índices de mortalidad, de morbilidad que vimos en la clase pasada, con esas cifras tan exorbitantemente peligrosas, se hace con la medicina tradicional. En la charla pasada documentamos y comparamos medicina basada en evidencia con medicina tradicional y vieron que las cifras eran contundentes a favor de qué? A favor de la práctica con medicina basada en la evidencia, y vimos la definición de práctica basada en evidencia. Entonces, aquí están, digamos que los adefesios o los tipos de medicina que yo veo en la medicina tradicional. La medicina basada en la experiencia, ejemplo, lo que hacemos todos los días, no me voy a ampliar en ese tema. Medicina basada en la rutina diaria. ¿Qué ejemplo pusimos? UCI, unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Yo llamo unidad de cuidado intensivo y le envío la batería de exámenes a todo el mundo, y si no tienen todos los exámenes, sencillamente me salto el paciente hasta que no tenga todo el examen y no tomo decisiones sobre eso. ¿A quién nos paramos a ver si requiere toda esa batería de exámenes? Muy pocos profesionales más. Basados en la lectura espontánea. El último articulito que me llegó hace 2 días. Salgo a aplicarlo porque es que es lo último, recién sacado del horno, y ni siquiera lo leí completo. Apenas leí el título, el resumen y las conclusiones y ya sabía aplicarlo. Ni siquiera leí material de inventos y ya, como un tubo a aplicar lo que leí porque salió publicado en Cochrane. Entonces, eso no debe hacerse. La medicina basada en la evidencia, Julio puso el ejemplo, ahora de los gurús y tal cosa, totalmente descartada. La medicina basada en la jurisprudencia, ¿qué es? Cuando llega con la tutela, hágame esto. ¿Cómo? No. ¿Qué dijiste, Julio? Que cuando llega con la tutela, hágame esto. No, No. jurisprudencia es algo sentenciado previamente y que se vuelve regla. Pero la jurisprudencia es la medicina defensiva. Voy a ponerle esteroides al trauma raquimedular porque es que si no le pongo los esteroides después me demandan porque no los puse. Pero ¿Sí? para tomar esas decisiones porque usted Voy a pedirle resonancia. Funciona. Voy a pedirle resonancia de tal cosa que no, por ejemplo, los esteroides del trauma raquimedular los siguen poniendo. Que me lo diga el doctor Clavijo. ¿En qué? ¿Usted no ha visto pacientes con trauma raquimedular hoy en nuestros días todavía con esteroides? Todavía se ve. Todavía. Es que todavía hay muchas conductas realmente que se han heredado de voz a voz. El problema es, y uno lo ve, quizás, yo le decía en estos días a alguien que cuando uno está en la universidad acá, uno ve a sus profes como algo wow, y el profe que de pronto maneja más conceptos dice wow. Cuando va a otra ciudad, yo sigo diciendo que Bogotá sigue siendo más académica probablemente porque existe un contexto diferente, hay más universidad, qué sé yo, hay un poco de más academia. Y cuando finalmente vas a estudiar afuera, tú dices, diferente, muy diferente. Y encuentra finalmente uno que esas, digamos que referencias que uno tiene básicamente cuando uno sale, que es seguir como la conducta que aprendí, terminas cuestionándola siempre. Entonces uno ya termina cuestionando a todo el mundo, pero cuando llega acá hay una cantidad de sitios que siguen haciendo cosas de hace muchos años atrás. En trauma craneoencefálico pidiendo rayos X de cráneo. Usted todavía ve manejando ese isquémico con albúmina. No, usted todavía ve unas cosas que uno ve hoy, 2019. Cosas impresionantes que hace rato que obviamente se demostraron que no servían. Entonces, y siguen por costumbre. Criptococosis con esteroide. Por la costumbre. Ahorita el esteroide en neuroinfección está muy revaluado, exceptuando pues en TBC y en algunas meningitis virales. El edema vasogénico que produce. Y en hongos solamente cuando hay comorbilidades como un criptococoma que generen efecto de masa. Son muy específicas. Son específicas. No para todo el mundo como se hacía antes. Exacto. Ok. Y la medicina basada en el sostenimiento gerencial. Espero que alguno de ustedes no sea gerente de, excepto el doctor, pues que yo puse la diapositiva, ¿se acuerdan del médico con el endoscopio y la billetera?
Pero aquí yo no la quité porque, para no contradecirme con el otro contexto que dije en la charla anterior, es cuando llaman al doctor Clavijo: oiga, doctor Clavijo, usted ya me mandó las 7 resonancias del mes, mire, me mandó 14. No, usted está como voladito en los costos. No. Y ni siquiera se atreven a preguntarle a usted, doctor Clavijo, cuáles estaban indicadas y cuáles no. Pero esa es la medicina basada en el sostenimiento gerencial. Para eso serviría la medicina basada en la evidencia, para hacer una verdadera para sustentar las cosas, claro. Es cierto, ¿Sí? pero eso es muy Hoy triste. el auditor tiene que ser experto en medicina basada en la evidencia si quiere ser un auditor académico como debe ser. Como debería. ¿Sí? Mire que eso es muy triste, el medio en que nos desempeñamos hoy en día. Que uno dice, sí, se despilfarra cantidad de cosas, pero a veces uno lucha. Una de las cosas tristes es que existen indicaciones claramente con evidencia, pero que o no están indicadas en el INVIMA o que finalmente ellos no lo tienen como una opción aquí, por su paquete de PGP o por cómo estén manejando la ciudad. Por lo que está en el manual tarifario, por lo que está... Es muy triste con las respuestas esas. En esos días dimos una conferencia en el Mario Correa Rengifo, que estamos tratando de hacer charlas educativas para médicos internistas de urgencias para minorar, digamos, que el impacto del ACV que se deja ahí. Esa es otra cosa que el infarto de miocardio, todo el mundo le corre, se va a morir. El ACV, espera el TAC de control y déjalo ahí quieto. Entonces, hay conceptos que todavía están errados, años luz. Y me decía el internista allá: doctor, la charla era de cefalea, fue Leonardo el que la dio, y le decía: doctor, pero dígame cómo le hago entender al gerente o al auditor que el TAC no es suficiente para ver pequeñas lesiones isquémicas o para ver una migraña con un infarto migrañoso. Y es cierto, mire, el TAC hoy en día realmente tiene evidencia en sangrado y masas de pronto muy grandes que desvían la línea media. Y tenemos varios casos de embolismos sépticos donde la clínica le decía a uno: este señor tiene algo, las TACs normales, TAC de cerebro normal. Ah, no, pero ¿para qué le pide resonancia? Con el TAC se vio lo que ya no se vio. No, el TAC sigue siendo una muy mala imagen de definición del parénquima. Y le dice: pídele resonancia, ¿por qué me va a gastar la platica? Cuéntele lo que le pasó a usted. Él ya hizo parte del diplomado anterior, ¿no? De Asambleya. Yo creo que ahorita lo está repitiendo completo porque no pudo hacer eso, pero él llegó a Confenalco a poner en las historias clínicas la evidencia y todas las cosas en sus notas, en sus vainas y chévere, y tuvo por ahí más de un comentario, ¿cierto? Al respecto.